Bienvenidos a una charla amena sobre la educación de nuestra región en la que escucharemos las propuestas, resultados de investigación y experiencias de maestras y maestros quienes comentan su perspectiva sobre el bello oficio de la educación, entendido acá como el arte del embellecimiento y salvaguarda de la vida conocida y por conocer. Comencemos. Bienvenidos a Bademecum Educativo, su programa educativo en el que los docentes son los protagonistas y nos hablan de educación, pedagogía, didáctica, enseñanza y aprendizaje, escuela. Hoy continuamos charlando con Andrés Ballén, bogotano, colombiano, que hizo estudios de Ciencias Sociales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá y un par de maestrías, una inconclusa, y de eso vamos a hablar en esta segunda sección de nuestro video podcast Bademecum Educativo. Gracias, Andrés, por estar aquí. Miguel, mil gracias por esta invitación. De verdad, estos espacios son muy valiosos, son muy importantes y hay que seguirlos fortaleciendo, hay que trabajar más en ello. Gracias, Andrés. Nos comentaba que entonces terminó la licenciatura en Ciencias Sociales, ya profesional, y se inclina por dos maestrías. ¿Cómo fue eso, Andrés? Bueno, en el 2011, estando ya en ejercicio y con todas las dificultades que tenemos los maestros noveles, pues llegado al oficio, pues a mí, pues en primer lugar yo necesitaba seguir por la línea de las ciencias sociales porque es mi área de formación. Necesitaba algo que me permitiera sí, estar en el aula y trabajar las ciencias sociales, pero también pensar hacia afuera, pensar enlazándolo con mis antecedentes en el trabajo comunitario, con también es la vocación o el gusto por la política. También ha sido una cosa muy marcada en mi vida. He trabajado mucho tiempo también como activista político. Y entonces me encontré con el programa de maestría en estudios políticos internacionales. Y bueno, se me dio la oportunidad de presentarme. Bueno, esa me la costé. En ese momento no había el apoyo para maestrías, doctorados, todo lo que es la formación docente como la hay ahora con programas de financiación. Por parte del Estado, por parte del Estado. En ese momento no la había. Entonces con mucho esfuerzo, muchísimo, pues ahorré, me endeudé un montón, pero bueno, saqué adelante ese programa. Particularmente en ese programa yo me enfoqué hacia la comprensión de las políticas públicas. Claro, siendo maestro pues empecé a explorar el tema de la política pública en educación, pero más que todo en ese momento y viniendo, yo había sido en mis años de muy joven, consejero de juventud, consejero local de juventud, participé en esos espacios, en todo el activismo político juvenil, y me enfoqué mucho en el asunto del desarrollo de las políticas públicas de juventud, que es un campo también que carece de desarrollo, carece de apoyo, carece de voluntad política, carece de inversión. Entonces, para que haya para que haya unas mejores políticas públicas de juventud, por ejemplo, pues tiene que darse un cambio en la disposición para legislar en ello, pero también una formación a la juventud para que continúe ampliando ese horizonte de la participación política. Bueno, eso en cuanto a la universidad, en la maestría relacionada con la política. Exacto. Y la segunda maestría. Y bueno, y ya después me enfoqué en el asunto de pensando más en educación, me fui encontré ese programa que me parecía novedoso. Maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación. Me inquietaba bastante el asunto de la evaluación. Bueno, ¿y cómo es el asunto? ¿Cómo explorar otros caminos en la evaluación? Porque pues encontramos que una de las cosas que casi que es cultural, porque allí también en lo que empecé a desarrollar como trabajo de grado, pues hablaba del asunto de la cultura evaluativa. Muy interesante revisar lo de la cultura evaluativa en los maestros. Un tema soslayado por los maestros, quizás no por todos, por supuesto, pero pormenorizado, siendo un pilar de la educación fundamental, Andrés. Claro, en realidad el gremio se queda corto, a mi parecer se queda corto
al tratar de hacer de la evaluación algo, una herramienta, no un fin. O sea, el fin de la revisión del currículo y de las clases en un salón, en un aula, no es la evaluación. La evaluación es un instrumento, bueno, se constituye una herramienta más, es una serie de pasos que en eso hace mucha falta también concientizar, como proceso, hacer conciencia, que no nos hagan conciencia, que desarrollen procesos, porque la gente aplica es la calificación, toman por evaluaciones la calificación, calificar algunas cosas, simplemente el enfoque sumativo en la evaluación, y la verdad es que no se trabaja con bueno, ¿y qué hacemos con los resultados de la evaluación? Quizás predomina el enfoque cualitativo y no, predomina lo cuantitativo. Exactamente. Predomina no lo cualitativo. Lo cuantitativo sobre lo cualitativo, lo sumativo sobre lo formativo. Correcto. Y pues no se hace un uso de la evaluación, entonces termina todo en que el estudiante reprobó o pasó con lo mínimo, o el que sacó alto, pues bueno, sacó alto, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para ayudar al estudiante que tiene deficiencias a partir de los hallazgos en la evaluación? ¿Vamos a terminar esa maestría, Andrés? Estamos en eso, estamos tratando de tener el tiempo, porque ahorita el trabajo político que desarrollo en la organización sindical consume 2/3 partes de mi tiempo. Bueno, Andrés, entonces vamos a hablar y cerrar esta segunda sección del video podcast Bademecum Educativo precisamente con ese aspecto de servicio social desde el sindicato del magisterio en Bogotá. Andrés. Bueno, aquí es donde se encuentra una preocupación que yo traía antes de vincularme al magisterio, y era ¿cómo hago yo para poder estar en el aula pero no dejar ese ámbito, esa parte de lo político que es tan consustancial a mi vida, que me hace ser yo mismo? Y encontré en el activismo sindical esa posibilidad de hablar de educación, hablar de política educativa, hablar de defensa de los derechos, que siempre he sido también un defensor de los derechos humanos, y me encontré en eso. Estando ahí, pues he podido representar a los maestros en cosas como la formación, un ámbito institucional que se compone de diferentes actores y también sectores, que es el Comité Distrital de Formación Docente. Estamos hablando de la ciudad de Bogotá. Allí pudimos llevar las demandas, las necesidades, las preguntas de los maestros por cómo hago yo para cualificarme, las preguntas por, bueno, cómo pasamos de la cualificación, de la formación inicial a la formación en ejercicio, la formación docente, de la formación continua y la formación avanzada, posgradual. Entonces estuve como representante de los maestros allí, haciendo gestiones para poder tener más recursos para financiar a maestros y también para hablar de política pública en educación. Y estando en ese tránsito, en eso estuve desde el 2019 y hasta el año pasado, que ya pues empecé a asumir un rol de directivo sindical. Pero en ese tránsito pues pudimos hacer un giro muy interesante en la concepción de la formación docente en la ciudad, y fue pasar de la idea de la formación docente como un incentivo solamente para algunos, a la formación docente como un derecho. Y eso es clave tenerlo presente, y es clave que sea el centro de una política pública, porque entonces al tener la concepción de la formación docente en el contexto amplio del derecho a la educación, pues hace que los maestros podamos ser beneficiarios de financiación. Y allí pues tuve ocasión de ayudar a escribir un documento que se llama el Plan Territorial de Formación Docente para Bogotá 2020-2024. Entonces es muy interesante. Un papel importante, Andrés, porque usted apunta a uno de los factores supremamente necesarios de la carrera docente, y es la formación. Y formación permanente y formación subsidiada, por lo menos en parte, por los gobiernos nacionales, distritales, en nuestra región de América Latina, un docente más orgánico, un docente más intelectual, un docente más propositivo y un docente que escribe, sobre todo una cuestión muy necesaria.
Para cerrar, Andrés, ¿en qué estamos actualmente? Bueno, ahorita entonces decía, en este tránsito por lo político, desde el año pasado quedé elegido como directivo sindical. En este momento en la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, que es el sindicato de maestros, que es además el sindicato más grande del país. Tenemos 26.200 aproximadamente afiliados. Somos los más numerosos, pero además con una fuerza y una importancia política al interlocutar con el gobierno distrital. Entonces, en esta junta directiva me estoy desempeñando actualmente como secretario general. Esto hace parte también de ese camino de lo político que he venido transitando de la mano con la educación. Bueno, para nuestros seguidores hemos tenido en esta segunda sección la perspectiva educativa y política de un maestro comprometido con la educación, y hemos hablado con él sobre sus experiencias y sobre lo que proyecta para el trabajo que beneficia al conjunto del magisterio, en este caso de Bogotá, en Colombia. Esperemos que iniciativas como esta se amplíen a nuestra región latinoamericana. Andrés, gracias por estar aquí. Miguel, mil gracias por la invitación y dispuesto siempre a seguir conversando acá en Bademecum Educativo. Muchas gracias, Andrés. Gracias.